al upsell. ¿Al qué? Al upsell. Pues como cuando no se tiene una parte de abajo, upsell es Al Segundo piso. Segundo piso. ático, ¿no? Pero es que la tipo ya quedas. Está el segundo piso. Segundo nivel. ¿Nos escuchan? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sí. Rooftop. Hay una palabra como una parte de la Balcón. que cambia, pero no. 1, 1, 1. Timer. Está bien. Muy bien. Como el último nivel de una casa. El espacio que Ahí el penthouse. No. Están combinados y generan una parte habitable bajo. Pero ese es el Bueno. No, pues basement subterráneo. Subterráneo. Sótano. Yo le diría como entrencielado. Nunca ¿Entrencielado? Entrencielado. Entrencielado. Oh. Y los chilenos inventamos palabras. Entre cielo y pensado. ¿Y el teléfono no iba a usar el teléfono? Sí, se conecta todo el rato. Ah. Antes lo puedes ver otro poquito más. ¿Más? Ya. Ahí se están viendo muy bien los pies. Un poquito más. Que no me toque la pantalla. Ya lo sigo mucho. Ahí. ¿Nos escuchan bien? Unos camarógrafos. Fuerte y claro. Listo. Vamos a iniciar entonces, ahora que somos varios. No lo alcanzan a ver a todos en la casa, pero están. Good notes. Listo. Ya. ¿Les parece si iniciamos la clase? Hoy día iniciamos. Hoy día vamos a iniciar la clase de bibliología, que es el estudio de la palabra de Dios en sí. Antes de iniciar de saber cómo estudiar la Biblia, de cómo interpretarla, todo eso, antes lo que es fundamental es saber qué es la Biblia. ¿Por qué podemos asegurarnos de que estamos leyendo un libro que realmente es confiable? Entonces, el curso se llama Bibliología. ¿Por qué confiar en la Biblia? ¿Bien? Entonces, Jonathan, ¿quiere orar para iniciar? Chris. Bueno. Con el micro para que te escuchen en la casa. En la casa. Ya, oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, que gracias a ella te podemos conocer, gracias a ella podemos confiar que tú eres un Dios verdadero, que tú tienes planes de bien para nuestra vida y que seas tú revelándonos todo este conocimiento que tú dejaste en la palabra, que tú inspiraste, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta es como la primera clase, entonces a modo de introducción vamos a hacer una clase bien general y a modo de introducción del curso en sí, primero hay que dejar bien en claro que la doctrina de la Biblia o el estudio de la Biblia, que se llama bibliología, es uno de los más cruciales, de las doctrinas más cruciales y fundamentales dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque a raíz de... ¿Querías decirlo? Tengo una pregunta, perdón por la interrupción. Con el micrófono, para que te escuchen ahí. Perdón por la interrupción, pero es que la palabra bibliología, también lo he escuchado, escatología, ¿es lo mismo o es diferente? Es diferente. Todo lo que termina en IA o GIA Sí. son estudios de algo. Sí. Bibliología, estudio de la Biblia. Escatología, estudio de la profecía bíblica. Soteriología, estudio de la salvación. Amarteología, estudio del pecado. Cristología, estudio de Cristo y así. Listo, no quería saber la diferencia. Exacto. Esta es bibliología. No, eso no. Bibliología, estudio de la Biblia. Listo, gracias. Entonces, este es un estudio, es una doctrina fundamental que de hecho es uno de los primeros que se enseña cuando uno estudia teología, porque en base a la Biblia es donde se enseña cualquier doctrina. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber o confiar
en cuanto a la salvación, en cuanto a la eternidad, en cuanto a quién es Jesús, a mi relación con Dios, lo que sea, parte en la Biblia. Pero si yo no sé qué es la Biblia, estoy como saltándome el fundamento. Entonces, por eso es súper importante primero ir al fundamento de la teología, de los estudios de ciertas cosas de Dios, del fundamento, y con eso entonces partir. ¿Sí? Entonces, de eso se trata este curso. ¿Bien? Ahora, hay un versículo, hoy día vamos a leer harta Biblia. Hay un versículo que está en Mateo 22, 29, que es súper importante. Mientras lo buscan, ¿por qué? Porque el Señor Jesús, cuando estaba en la época, cuando uno lee, estaba hablando con ciertos grupos, con ciertas personas, y los reprochaba porque no conocían la Escritura. Lo reprochaba, ¿sí? Entonces, eso es una llamada de atención a nosotros, que somos cristianos, somos hijos de Dios, que debemos conocer la Escritura, ¿sí? Debemos conocer la Biblia. Mateo 22, 29. Yo lo voy a leer acá. Dice, erráis, hablando el Señor Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, ustedes se están equivocando porque están ignorando las Escrituras. Están pasándolas por alto, ¿sí? Entonces, es súper importante que conozcamos la Biblia, conozcamos la Escritura, ¿sí? No solamente decir, sí, la Biblia es la palabra de Dios, listo. No, de verdad, sepamos qué es. Estemos confiados de qué es la Biblia, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy día, en la clase número 1, este curso cuenta con 8 o 9 clases. La clase número 1 se llama La Biblia, la revelación de Dios. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. La Biblia, la revelación de Dios. Entonces, la idea es que hoy día en esta clase podamos entender qué es la Biblia, la importancia que tiene la Biblia y cuál es el propósito en nuestra vida. ¿Bien? Entonces, tenemos un versículo clave, que este es el que vamos a tener que estar bien atentos a este versículo. Es 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. ¿Quién lo puede leer? O si se lo saben de memoria, mejor. El que quiera leer o hable con el micrófono para que lo escuchen también en la... 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. ¿Quién lo tiene? Ahí con el micro al lado. Para que te escuchen allá en la casa. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto. Este versículo es clave. Es clave en cuanto a la escritura. Después lo vamos a ir viendo más adelante en las otras clases también, que tiene que ver con la inspiración de la Biblia. Entonces la pregunta es, y aquí quiero que respondamos todos, la idea es que todos participemos. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es para ti la Biblia? ¿Quién tiene el micrófono? Alejandra, ¿qué es para ti la Biblia? Para mí la Biblia es pues la palabra de Dios escrita. Es la primera forma, la forma más tangible que tengo para escuchar la voz de Dios. Karen, ¿qué es para ti la Biblia? Es la verdad y el instrumento que uso para aprender a vivir. Como no es un manual, porque es lo que de verdad se debe seguir, pero así como todo, es la palabra de Dios inspirada. La verdad. Para mí la Biblia, la palabra de Dios, es una guía, es como literal lámpara a mis pies, y como lo dice ahí en Timoteo, como que cuando yo estoy pensando una cosa, la palabra de Dios siempre me muestra lo que realmente es, porque es difícil saber a ciencia cierta qué es verdad, pero para mí la Biblia es verdad y es la palabra de Dios. Daniel, ¿qué es para ti la Biblia? Bueno, comparto lo que dicen mis compañeras y para mí es la gracia, el amor,
la verdad, la sabiduría, el poder que Dios nos ha dejado a nosotros para que lo sigamos, lo busquemos y siempre estemos enfocados en esa línea. Para mí es la Biblia. Ajá. Esa es la Biblia. Juan David, ¿qué es para ti la Biblia? Ay, ¿por qué te- Yo, perdón. bueno, yo estaba acá pensando y para mí también es como la historia de cómo Dios se reveló a un pueblo y y la manera como Dios se mostró a un pueblo. Entonces, como tal, ellos escribieron las características de Dios y asimismo yo cuando leo la Biblia encuentro al Dios real. Entonces es el libro donde aprendo a conocer a mi creador, pues aprendo las características de mi creador. Lili, ¿qué es para ti la Biblia? Ay, para que te vean. Me permite, es la palabra del Señor, que me permite conocer el fundamento de mi fe, conocer el carácter del Señor, em, cómo debo regir mi vida, porque tiene pues digamos que las bases de cómo tendría yo que regir mi vida. Jonathan, ¿qué es para Excelente. ti la Biblia? Muy de acuerdo con todo lo que han dicho todos, pero también es la palabra viva. O sea, fuera de que son 66 libros juntos en uno solo, es la teoría puesta en práctica. No es como leer un libro, no es un libro cualquiera. Porque si uno nos ponemos a analizar cómo está compuesta, es impresionante cuánta coincidencia tiene que haber para que para que tengamos lo que hoy día podemos tener. Y que en verdad es una herramienta insuperable. O sea, es la segunda autoridad después de Dios para mí. O sea, si algo no está en la Biblia, no es válido. Independientemente de mis emociones, todo lo que yo pueda haber vivido, no puede superar lo que dice la Biblia. Que es como nuestra brújula para saber si estamos siguiendo la voluntad de Dios o estamos siguiendo nuestra voluntad. Eso es la Biblia. Daniel, ¿qué es para ti la Biblia? Pues es un libro que guarda la palabra de Dios, nos da una guía para nuestro vivir y pues precisamente eso es la palabra de Dios. Ujú. ¿Quién nos quiere compartir? Para mí, todas las anteriores. Por dos. Por mí, por todos mis compañeros. Para mí, la palabra de Dios inspirada que habla sobre el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Y no hay otro libro sobre eso. Es como Dios se revela, es todo lo que está registrado en la palabra de Dios, lo que sea, Jonathan, es la revelación de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? A través de estudiar su palabra. Eso. ¿Quién nos puede compartir que lo que haya leído hoy, o en la semana, que nosotros no decimos hoy día, durante esta semana, ¿quién nos podría compartir qué ha leído durante esta semana en la Biblia o qué cosa ha rescatado, o qué Dios le ha hablado, o qué le llamó la atención? Cualquier cosa que quieran compartir. Alejandra, ¿dónde está el micro? No, Diana, Jonathan. Yo estaba leyendo los Salmos. Me parece increíble cómo encontrar resguardo en él. O sea, cada uno de los salmos que leo es como que me confirma aún más que Él está conmigo, que Él va a estar conmigo, que digamos que encontrar que todo el mundo está con esos mismos sentimientos de angustia, miedo, soledad también. Y es Él diciéndote como un abrazo, diciéndote, pero yo voy a estar ahí. Y me parece muy bonito eso, como que, y es que lo dice, y es una y otra vez, pero yo estoy acá. Entonces es como que te confirma cada vez más
yo estoy acá. Se me olvidó preguntarle a los que están conectados. ¿Pueden hablar los que están conectados o están trabajando? Andrea, ¿qué es para ti la Biblia? ¿Puede hablar? Sí, sí, puedo hablar. Para mí la Biblia es la palabra de Dios, pero también es como ese instrumento que me dio Dios, que me dejó por medio del Espíritu Santo, para yo poderme comunicar con Él, para yo poderlo siempre encontrar. Como decía Laurita, es lámpara a mis pies, mi guía. Gracias, Andrea. Tati, ¿puedes hablar? Sí, ¿Qué es para ti la Biblia? para mí la Biblia es lo que dijo Dani, todas las anteriores. Esa. No, pues todo lo que dijeron ustedes, la Biblia para mí es la guía donde puedo conocer a Dios, donde puedo aprender qué es lo que Él quiere para mi vida, para con los demás, cómo yo me debo portar con los demás. Y la pregunta que tú hiciste de que leyeron esta semana la Biblia, yo les quiero compartir que leí un pedacito que decía que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, así los hermanos como que el mundo te puede rechazar, pero tú tienes que amar a todo el mundo porque pues el Señor así lo manda. Y entonces eso les quiero compartir. Eso. Mar, ¿puedes hablar o estás trabajando? Estoy trabajando, pero puedo hablar un poquito. Eso, escápate de la jefa mientras. ¿Qué es para ti la Biblia? La Biblia para mí es mi alimento espiritual. Creo que todas las anteriores, pero es mi alimento espiritual, es lo único bueno, que me alimenta espiritualmente, es mi fuente básica espiritual. Eso. Entonces, ¿alguien ha escuchado hablar sobre la revelación de Dios de manera general o especial? ¿Qué es la revelación general? ¿Qué es la revelación especial? ¿Alguna vez la han escuchado por ahí? ¿Ah? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bueno, No sé, solo es una teoría. solo es una teoría. Tratando de pronto. No sé. Creería que la revelación general es como, como estos, no sé cómo explicarlo. O sea, como lo que fundamenta nuestra fe, que sería como las bases de nuestra fe, que es lo general, pero ya lo específico es dependiendo de cada persona. No sé, sí. solo una teoría. ¿Alguien más se le ocurre qué podría ser la revelación general o la revelación especial de Dios? Alguna vez escuchaba como que habían promesas generales, no sé si era eso, como que la promesa general de Dios de voy a estar contigo, de esas cosas, y hay otras cosas que ya se nos revelan a nosotros personalmente cuando la leemos a través del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Alguien más ha escuchado algo? ¿O se le hace alguna idea? ¿Se le ocurre? ¿No? Bueno, Dios, a través de la historia, se ha revelado de manera general y especial o específica. Especial. ¿Sí? Hay dos tipos de revelaciones. Cuando uno estudia la teología en general, dos tipos de revelación. O sea, dos maneras en que Dios se revela a la humanidad. Existe la revelación general, como Dios se revela general a la humanidad y cómo Dios se revela de manera especial a la humanidad. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a estudiar esos dos tipos de revelación que son sumamente importantes, entenderlos. Primero, la revelación general. La revelación general es la que Dios se revela desde el comienzo de la humanidad, desde la creación del mundo, desde la creación, en nuestra conciencia también, y a través de la historia del tiempo, de manera general. ¿A qué me refiero? Voy a leer dos versículos, si los quieren, a ver quién me puede ayudar con Romano 1:20. Juan David quiere leer Romano 1:20, ¿cierto? Sí. Y yo leo Salmos 19 del 1 al 4. Estos son dos versículos clave en cuanto a la revelación general. Leo primero Salmo 19. Salmo 19 del 1 al 4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche
declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es importante la primera frase que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Eso está diciendo que... O lee tú primero Romano 1:20. Romano. 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 1:20. Romanos 1:20. Estos dos pasajes de la Biblia hablan y enseñan de que Dios se revela en la creación. De que si yo... dice Romanos que su eterno poder y deidad, o sea, lo que no se ve, lo que no es visible, tangible de Dios, se hace claramente visible. Lo podemos ver. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo en adelante. O sea, a lo largo de toda la historia. ¿Sí? Uno puede verlo. ¿Cómo? A través de la creación. Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, quiere decir que en cualquier parte del mundo, desde que se creó la humanidad, Dios se reveló de manera general. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refieren estos pasajes? Que si una persona sale al aire libre, por ejemplo, y ve los cielos, ve el cielo, puede decir, wow, hay un creador. Esa es la revelación general. ¿Cuál es el propósito de la revelación general? Mostrar la existencia de Dios. Dios mostrando que Él existe, que Él es el creador de la tierra, ¿sí? A través de la misma creación. Ese es el propósito, mostrar que hay un Dios, la grandeza de Dios. Por eso es general, porque cualquier persona, ¿y cuál es el alcance? Es un alcance universal. O sea que todo el mundo, toda la humanidad en el planeta Tierra puede darse cuenta que hay un creador. ¿Cómo? A través de la creación. ¿Sí? Ahora, si uno estudia después, ya no vamos a entrar tan a detalle en eso, pero si uno estudia mismo Romano 1 que leyó Juan David, dice que no solamente que los hombres se daban cuenta que la creación hablaba de un creador, sino que prefirieron seguir en sus pecados, en sus concupiscencias, y prefirieron negar al creador y llevar con sus placeres, con sus cosas, y etcétera, ir en contra de la naturaleza, pero ellos apagaron su conciencia. Pero saben que hay un creador. ¿Por qué? Porque la creación habla de un creador. O sea, todo el mundo entiende que alguien creó este mundo de manera general, ¿sí? Esa es la revelación general de Dios. Ahora, hay una limitación en esta revelación general, y eso es importante, que la limitación general no comunica el evangelio. No me alcanza para la salvación. Yo saliendo a la calle y viendo que está el cielo y que alguien creó el cielo, eso no me alcanza para la salvación. Pero sí me deja sin excusas a mí de decir, wow, pero sí sé que hay un creador, sí sé que hay un Dios. Ya no tengo excusa de decir, que yo no sabía. No, tú sabes porque está la creación. ¿Sí? Eso habla de la revelación general de Dios. Versus lo que es la revelación especial de Dios. ¿Qué es la revelación especial de Dios? Que Dios se revela mediante su Hijo, Jesús. Y lo que es la palabra de Dios, la Biblia, es el registro de esta revelación especial de Jesús, de su Hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la revelación general, entonces, sí, entiendo que hay un creador, lo sé, me deja sin excusa ante Dios de decir, es que yo no sabía que tú existías. No, sí sabes, pero aparte me deja hasta ahí solamente. No puedo conocer más allá el Evangelio, porque es algo general, ¿sí? No es para mi salvación, no me alcanza. Por eso es que está la revelación especial, donde Dios envía a Jesús, y es Jesús que es el propio Dios, ¿cierto? Hecho carne, donde se revela a nosotros, donde estuvo con nosotros, Él vivió entre nosotros, ¿sí? Y la palabra de Dios, la Biblia, es el registro de eso, ¿sí? Por eso es que es la revelación especial de Dios. Y Hebreos 1, del 1 al 2, ¿quién puede ayudarme con Juan 5:39? Jonathan, ¿puede ayudarme con Juan 5:39 y Daniel con Lucas 24:27?
Y yo leo Hebreos 1:1-2. Dice, Hebreos 1 del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, antes Dios habló de distintas maneras. Revelación general, hablaba de manera específica a lo largo de la historia a través de los profetas, pero dice que ahora Dios ya hizo eso, pero ahora, esto es Hebreos, Nuevo Testamento, dice que ahora nos habló a través del Hijo, a través de Jesús, de la revelación especial, ¿sí? Que sí nos alcanza para la salvación. ¿Qué dice Juan 5:39? Con el micro para que te escuchen. Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. NTV. Yo leo. Lucas 24:27 dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles que las escrituras decían acerca de él mismo. Exacto. Esos dos pasajes, Juan y Lucas, hablan de que las escrituras hablan de Jesús. O sea, ahí está la revelación especial, Cristo Jesús. Y la Biblia habla de Cristo Jesús, es la revelación especial. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de esta revelación especial entonces? Es comunicar el plan de salvación. El propósito de la revelación general era dar a conocer la grandeza y la existencia de Dios. El propósito de la revelación especial es dar a conocer el plan de salvación a través de Cristo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia, es Cristo. Y el alcance, en la general, era universal para todos, porque todo el mundo puede darse cuenta de la creación y entender que hay un creador. A diferencia de la revelación especial, que su alcance es particular, para específico. ¿A qué me refiero? Que es mediante la Biblia o la palabra escrita y proclamada de Dios, que uno puede alcanzar la salvación. ¿Sí? Es algo específico. No es algo general, que la creación, no. Es a través solamente del Evangelio, de Jesús, de la palabra de Dios. Eso es el alcance, el alcance de la revelación especial. Y el resultado, que esta es la revelación que es necesaria para la salvación. A través de esta revelación yo puedo alcanzar la salvación, a través de la revelación especial, que es a través de Jesús. ¿Quién puede leer Romanos 10:17? O de memoria si lo tienen. ¿No? Romanos 10:17. Con el... Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Exacto. La única forma es a través de oír la palabra de Dios. Ahí viene nuestra fe, esa es la revelación especial. ¿Sí? Entonces tenemos, recapitulando, tenemos dos tipos de revelación con que Dios se revela a la humanidad, la general y la especial. La general, para que todo el mundo entienda que hay un creador y lo deja sin excusas para decir, Señor, yo no sabía que tú existías, pero no me alcanza para la salvación. Y la especial, que es el Señor Jesús entre nosotros y la palabra de Dios hablando de Jesús en toda la Escritura. Hablando de Jesús, y que me alcanza para la salvación. No me hace salvo, pero sí, porque yo decido, pero sí conozco que a través de la revelación especial yo puedo alcanzar la salvación. Ahora, a mí siempre me ha gustado cuando he estudiado estas cosas, nos han enseñado y qué sé yo, me gusta mucho cuando a nosotros nos dicen que también hay otras posturas al respecto. ¿Sí? Después nos dicen, bueno, esta es la postura principal dentro del cristianismo, pero también es bueno que ustedes sepan que hay otras posturas también, porque puede venir otra persona que también es cristiana y no esté de acuerdo con esto, ¿sí? Entonces, hay un tema bastante interesante que tiene que ver con una pregunta. Yo les voy a hacer la pregunta así rápida, no vamos a entrar en polémica porque nos vamos a alargar mucho, pero si la revelación general
que es Dios a través de la creación, solamente, a través de toda la historia, ¿cierto? No me alcanza para la salvación, porque solamente a través de Jesús, a través de la Biblia. Pero ¿y entonces qué pasa con los que nunca escucharon el Evangelio? Solamente alcanzaron a estar en la revelación general. ¿Qué pasa hoy en día con las personas que viven donde sea en una isla remota y que solamente tienen a su alcance la revelación general, que no alcanza para la salvación? ¿Qué pasa con ellos entonces? ¿Cómo se salvan? ¿Alguien tiene alguna idea? Si alguien viene y le hace esa pregunta a ustedes, ¿sabrían responderla? Hay una parte de la Biblia que dice, o de pronto estoy errónea, que serás como juzgado por tu conocimiento, o Ok. por lo que supieras. Entonces, así mismo seremos juzgados. Todo de alguna u otra forma sabemos que hay un creador, o sea, es innegable, pero hay mucha presión cristiana, mucha presión y mucha confusión. Entonces, así mismo seremos juzgados por lo que sabemos. Ok. También hay otro versículo que dice, antes pecabais por ignorantes, porque no conocían la palabra de Dios. Si nos ponemos a pensar en personas que nunca tuvieron acceso a la Biblia y que de pronto crecieron en un entorno donde se les dijo que, no sé, el amor era tal definición, pues yo creo que así también se van como a juzgar, ¿no? O sea, como que ellos no pecan porque quieran, sino realmente porque ellos no conocen la verdad. Ok. ¿Jonathan? Yo. Ah, Juan David. Primero yo. Eso lo leí en Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Y entonces? Me ganó. Se iba a leer lo mismo. Ay, no. Romanos 2. Me adelanté, perdón. No, pero entonces que lo expliqué Jonathan. 2:14 al 16. Me ganó porque iba a decir ese mismo versículo. Porque ¿qué pasa con estas personas entonces? Porque ahí lo está diciendo claramente que la ley fue escrita en los corazones de cada uno de nosotros. No tienen excusa. Esa es la Tienen el revelación conocimiento. general. Revelación general. Pero hay varias posturas más. Exacto, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, hay tres posturas que son principales dentro del cristianismo. Uno, el exclusivismo restrictivo. ¿Qué significa eso? Que solo los que oyen y creen explícitamente en Cristo son salvados, ¿sí? Que la revelación general, que entienden que hay un creador, no te salva, solamente te condena, no, porque ya no eres inexcusable, por lo tanto te condena, porque no te alcanza para la salvación, solamente a través de Cristo. Y el fundamento bíblico es Juan 14:6 y Hechos 4:12. ¿Quién puede? Juan 14:6 de memoria. Y Hechos 4:12. ¿Quién puede leer Hechos 4:12? No. ¿No ese? No. ¿Cuál 14? Juan Yo 14:6. soy el camino, la verdad y la vida. Nadie Nadie viene- viene al Padre si no es por mí. si no es por mí. Exacto. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Fuera de Jesús no hay salvación. Ese es el exclusivismo restrictivo. Otra postura es el inclusivismo evangélico. ¿Qué quiere decir? Ale, con el micro para que te escuchen. Ahí está. En el exclusivismo restrictivo, Sí. ¿qué dijiste? Lo que están diciendo es que solo pueden ser juzgados los que escucharon la palabra. No, Ok. que solamente a través de Cristo hay salvación. Ok. O sea, si usted nació en una isla remota y nunca escuché de Cristo, No Condenado, puedes. porque solamente Pero es a través porque- de Cristo. Y Exacto. la revelación general te O sea, condena. Ah, ok.
lo general es que estás condenado, pero si escuchas a Cristo puedes acceder a la salvación. Exacto, si tienes acceso a la revelación especial. Ok, ¿Sí? gracias. Por eso es restrictivo. Solamente se restringe a eso. Por eso es exclusivo. Es una postura. Pero el resto, jodidos. Exacto. Ahora está el inclusivismo evangélico. Esa es otra postura. Que inclusivismo evangélico. Que la obra de Cristo es absolutamente necesaria. O sea, las tres posturas siempre hablan de Cristo como centro. O sea, eso no hay excusa. Pero la obra de Cristo es absolutamente necesaria. Pero algunos pueden ser salvos incluso si responden con fe dentro de la revelación general. O sea, quiere decir que si yo solamente vivo en un contexto donde no llega el Evangelio, nada, que no tengo acceso a la revelación especial, en el Amazonas, No, por ejemplo. Por ejemplo, los mayas antes de que se Por ejemplo, los descubriera mayas. Por ejemplo, sí, exacto, cualquier contexto así. Si yo no tengo acceso, pero sí estoy en la revelación general solamente, que sé que hay un creador, pero tengo fe en que hay un Dios bueno, en que tengo una fe que me lleva a entender que sí hay algo, eternidad, hay un Dios, pero no conozco la revelación especial, no he oído del Evangelio en sí, pero aún así eso me puede llevar a la salvación. Esa es la otra postura, ¿sí? Que de la revelación general, sí hay rasgos que sí te pueden salvar, ¿sí? Estas son posturas. Y la última postura es la providencia especial de Dios. ¿Qué es la providencia especial? Que esto es interesante, que como Dios está fuera del tiempo, está fuera de la línea de tiempo, Él ya sabe, ya vio qué personas van a estar dispuestas a responder al Evangelio, a conocerlo. Por lo tanto, Dios asegura que toda persona va a responder al Evangelio de la salvación, ya sea, pero sin necesidad de escuchar a Cristo del Evangelio específicamente. O sea, aquí aclaro. Estoy en la revelación general. Solamente conozco que hay un creador, ¿cierto? Pero como Dios sabe que dentro de ese grupo de personas hay cierta cantidad de personas, X, Pedrito, por ejemplo. Pedrito, Dios sabe que Pedrito, a pesar de su limitancia, que solamente conoce la revelación general, él, si se le revelara Cristo o la revelación especial, él sí respondería positivamente y se salvaría. Él sí aceptaría a Cristo. Por lo tanto, la providencia de Dios, que es lo que enseña esta postura, que la providencia de Dios dice que entonces esa persona de alguna manera va a escuchar la revelación especial, ya sea por misioneros, ya sea por sueños, ya sea por visiones o lo que sea. Por ejemplo, hay muchos testimonios de los países árabes, sobre todo en África, que son musulmanes, que está prohibido el Evangelio y que ellos nunca han escuchado el Evangelio, nunca han escuchado de Jesús, pero han tenido visiones o sueños de Jesús y ellos se convierten al cristianismo. No hay misioneros, no hay Biblia de por medio, no hay nada. Yo quiero aportar algo más. Incluso, o sea, yo en estos momentos sigo muchos musulmanes que se han vuelto al cristianismo y dicen, o sea, los musulmanes creen en los sueños, o sea, creen que esa es como la manera en que Dios se revela a ellos por sueños. Y la mayoría de musulmanes que se vuelven al cristianismo es porque Jesús se les reveló en sueños. O sea, no sé, el 70% de musulmanes que se vuelven al cristianismo es por una revelación a través de sueños. Exacto. Eso habla de la providencia de Dios o la providencia especial. Ese es el otro postura. ¿Y en qué está basado? En Hechos 17. ¿Quién puede leer Hechos 17? Del 26 al 27. Y otra persona que busque Juan 3, 19 al 21. Listo, Hechos 17. Del 26 al 27. 26, 27. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios.
Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. O sea, en algún momento está la oportunidad. ¿Qué dice Juan 3 del 19 al 21? Con micro. Yo lo tengo. Andrea, dale. Juan 3 del 19 al 21, ¿cierto? Sí. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto en sus obras son hechas en Dios. Gracias. El que practica la verdad se acerca a la verdad. ¿Sí? O sea, esas son las dos posturas, los dos versículos que se basan en esta postura. ¿Sí? Esas son las tres posturas principales, ¿cierto? De este cuestionamiento, de esto, ¿qué pasa con la revelación general y la revelación especial? ¿Sí? Ahora, ¿por qué nacen las posturas? Porque muchas veces la Biblia no es categórica o detallada o clara en ciertas cosas. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿Ah? Las cosas no fundamentales. Claro, las cosas que no son fundamentales, no está atentando a mi fe, ni a la salvación, ni a nada. Son cosas ya dentro de la teología donde nacen estos tipos de postura para dar respuesta a muchas veces misterios bíblicos. ¿Sí? Por eso es que nacen las posturas. ¿Sí? O sea, puede ser que yo diga, no, es que para mí la providencia especial, y mi iglesia dice la providencia especial de Dios. Perfecto. Pero hay otra iglesia que dice, no, nosotros creemos que es más bien el inclusivismo evangélico. Y otra que no, que es más restrictivo. ¿Sí? O sea, por eso es necesario que entendamos que hay posturas dentro del cristianismo y no está mal. ¿Sí? Porque no atenta a las bases fundamentales de la salvación y el cristianismo en sí. ¿Sí? Eso es importante saberlo. Pero para recalcar que finalmente Dios es misericordioso, ¿cierto? Y Él dice que no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Y es por eso que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la misión o la gran comisión, ¿cierto? Que dice Mateo 28, de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las partes del mundo. Porque es la idea principal de Dios, nuestra misión, que nos comisionó a todos para que toda persona en el mundo escuche de Jesús la revelación especial. ¿Sí? Esa es nuestra misión. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Alejandra, con el micro para que... 19, 20. Eso mismo. Y la gran comisión está en Mateo 28, 19 y 20. Ahora, si yo les pregunto, Daniel, si yo te pregunto, entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Pues el propósito de la Biblia, según lo que acabas de decir y mi entendimiento, pues es eso, precisamente darnos un acercamiento a todos. El propósito es que abarque toda la humanidad para que todos conozcamos de la palabra de Dios. ¿Ok? Encontremos la salvación. Sí. Daniel, ¿cuál es el propósito de la Biblia? O sea, para mí el punto de todo lo que acabaste de decir es lograr encontrar la salvación. Está de diferentes maneras, pero todo para mí es inclusivo. Ok. No deja a ninguno por fuera. No hay excusa para el que vive en la isla, como para el que vive en la ciudad, como para el que nunca se ha acercado, porque tú lo dijiste. Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Y Él sabe al final quién va a hacer caso a ese llamado. Perfecto. Alejandra, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Entonces, dar a conocer la revelación especial, porque a través de la Biblia, lo que decías, vemos que toda la Biblia habla es de dar a conocer a Jesucristo y el Nuevo Testamento es ya
hablarnos de Jesucristo y el Evangelio. Entonces, siento que es eso, es cómo explica la revelación especial, cómo se explica la revelación especial. Ujú. Lili. Pienso yo que la Biblia nos sirve como, o sea, el propósito es ser como ese testigo, porque digamos que podemos leer acerca de todos los que estuvieron con Jesús, o los que fueron llamados por el Señor, para que mediante la revelación del Espíritu Santo también nosotros seamos testigos ante las otras personas. Es decir, que podamos cumplir la comisión que es predicar el Evangelio, que está por escrito, para que no lo vayamos a cambiar a nuestro acomodo, sino que se mantenga puro el Evangelio y lo podamos compartir a los demás. Tati, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Oh, la pillamos. Se durmió. Bueno, hay tres propósitos. Hay tres propósitos. No, están muteados. Hay tres propósitos de la Biblia principales, ¿sí? Uno, revelar el carácter de Dios, que es lo que hemos venido aprendiendo en los grupos de conexión, los atributos, el carácter de Dios. Él es santo, Él es justo, Él es amoroso, etcétera, misericordioso, etcétera. Eso lo podemos aprender en la Biblia. Ese es uno de los propósitos de la palabra de Dios, ¿sí? Dar a conocer los atributos, el carácter de Dios. El siguiente, que es el principal, que tiene que ver con lo que decía Daniel, es mostrar el camino de salvación, ¿sí? Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de la palabra de Dios principal es dar a conocer a Jesús, ¿sí? Para que tengamos vida en su nombre, pero para que conozcamos quién es, para entenderlo. Yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Imposible. ¿Cómo voy a confiar en alguien que no conozco? Daniel. Pero ahí no entra a jugar la fe, Exacto. porque, o sea, nosotros creemos, somos creyentes de algo que no vemos, Sí. pero ahí Pero entra que no nuestra vemos, fe. pero no que no No, conocemos. no, que no vemos. No dije que no conocemos, Está que no vemos. ¿Sí? Sí, tal cual. Tal cual. Y el tercero es que es guiar nuestra vida diaria, ¿sí? Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, o a mi caminar, o a mi andar, otras versiones. Son esos tres propósitos principales de la Biblia: dar a conocer el carácter de Dios, dar a conocer el plan de salvación o de redención de Dios hacia la humanidad y guiar nuestra vida, nuestro andar, ¿sí? Son esos tres propósitos, ¿sí? Eso es como lo general de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo tome la palabra de Dios, o cuando alguien venga y me pregunte, ya, pero es que la Biblia y sí, un libro. No, la Biblia tiene un propósito específico: dar a conocer a Dios, entender quién es Dios, su carácter, dar a conocer al Señor Jesús, para yo poder salvarme y también para guiarme a diario, ¿sí? Como decía Karen, no es un manual de vida, pero sí es la palabra de Dios que te ayuda en tu caminar, ¿sí? Es interesante saberlo. Por eso es importante que como fundamental todos conozcamos al revés y al derecho sobre la palabra de Dios. No solamente lleguemos y la leamos, sino que entendamos por qué dice aquí, no sé, Daniel 12:1, tal cosa, y yo puedo estar seguro que esto fue lo mismo que se escribió y que nadie lo tergiversó en el tiempo. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo esto me habla? ¿Cómo yo puedo entender eso? O sea, esa es la idea de este curso, que podamos hacer todo eso, ¿sí? Entonces, ¿quién sabe qué me podría decir cuál sería como la estructura básica de la Biblia? Yo creo que todos conocemos la estructura básica de la Biblia. Sí, todos. Todos acá somos cristianos de tiempo. Sí. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. 66 libros. Primero, ¿qué significa Biblia? Conjunto de libros, perfecto. Es el conjunto de libros. Eso significa Biblia.
Y son 66 libros inspirados por Dios. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento y cuántos tiene el Antiguo Testamento? 44 el antiguo. 44 el Antiguo y el Nuevo. Menos 66, nada, 22. No. Erróneo. Por ahí, cerca. ¿Quién da más? El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. En total son... ¿Puedes repetir? El antiguo tiene 39. El Antiguo tiene 39, Y el Nuevo Testamento tiene 27. En total 66 libros de la Biblia, inspirados por Dios. ¿Cuántos autores? No lo tengo anotado. 36. Tengo 36. Más de 40 autores. Más de 40 autores. Tú puedes ser guía de otra persona en la búsqueda de salvación de esa persona. ¿Cómo así? Por ejemplo, una persona que no ha estado en contacto con la Biblia, pero, por ejemplo, lo que hacían los profetas. Llegaban a hablar de la palabra, a hacer conocer todos los milagros que hacía Jesús y demás, a personas que no creían, que no sabían nada de él. Pero al hacerlo, estaban dando a conocer la salvación que hay detrás, ¿verdad? Entonces, a esa va mi pregunta. Sí. O sea, tú puedes ser guía de otra persona, Claro. incluso cuando tú no te has salvado. Sí. De hecho, primero lo que decía, o sea, primero el contexto cristiano de que, o sea, de que ya todos somos cristianos, eso uno. Tenemos la gran comisión. Dios nos comisionó a que tenemos que hacerlo. Eso es un mandamiento. Tienen que ir y hacer discípulos y predicarle a todos. Ese es un primer mandamiento. O sea, sí, no solamente que podemos, sino que debemos hacerlo. ¿Sí? Y ahora, en la soberanía y misericordia de Dios, Dios puede usar a personas que incluso no lo han conocido. ¿Sí? Dice que hasta, ok, le dice ahí, en la palabra de Dios tú puedes decir hasta que puede él incluso levantar piedras que hablen. Si no hay nadie, hasta él levanta piedras, ¿sí? O sea, nadie es indispensable. Si Dios te llamó a ti, por ejemplo, y tú rehusas de su llamado, no importa. Dios va a levantar a alguien más que va a cumplir el llamado igual. ¿Sí? Lo que con Jonás, dice, no, es que es para allá. No, es que no quiere ir para allá. Y se fue para el otro lado. O sea, Dios en su soberanía puede hacer lo que quiera. Y eso hablaba Carlitos ese día, que lo que dice Dani me recordó mucho, bueno, la historia de Jonás es muy cierta, que se fue para el otro lado y aún así lo encontró, pero algo más en la vida real que nos pasa a todos cuando Dios nos pide un llamado, como que haz esto, haz esto, haz esto. Y los que no estuvieron ahí, Carlitos nos contaba que cuando ya era muy, muy pequeño, estaba en un bus y Dios le dijo, levántate y comparte el evangelio, o ora. Y él como que no, Dios, yo no me he preparado, no me hubiera dicho antes. Y le decía como que cuando Dios te dice, hazlo, 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 hazlo. Le dijo, no, no. Y entonces en ese va y viene, le decía específicamente, porque hay una persona en este bus que necesita ser salvado o escuchar de tu palabra. Y minutos después se paró otra persona y dijo, alguien necesita escuchar este mensaje. Y él dijo, wow, o sea, él lo hizo, pero antes me lo había pedido Dios a mí. Carlos es malo. Les cuento otro. Imagínense que yo conocí un chico hace 15 días que también, o sea, estábamos así hablando y entonces la mamá es cristiana desde hace muchos años y estuvo orando muchos años por él. Entonces él está en Australia y que un día cogió y dijo como no, Dios, pues si tú eres real, revélate a mí. Es que cuando listo, no, él dijo, o sea, que estaba así, que estaba como, pues como insatisfecho, que no, Dios, si usted es real, pues revélese a mi vida. Es que cogió y miró el celular y se metió a Instagram y le apareció un versículo de la Biblia. Entonces que le pareció como, bueno, curioso. Entonces que listo, que iba en el carro y fue y parqueó en la City y se bajó y iba caminando. Y en un semáforo un man cogió y le dijo, "Do you speak English?" Y el man le dijo, sí, es que el Señor le manda a decir esto y esto y esto. Y el man sí, o sea, el man le dijo,
el Señor le manda a decir esto, 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 esto. Y el man quedó como que, ¿qué? ¿En serio? Y entonces que no, pero venga, no, yo creo que es que ustedes me la están jugando. O sea, ¿dónde está la cámara? Porque esto ya me está pareciendo raro. Y entonces nada, pues quedó en contacto con él. Pero, o sea, si quieren les mando el número del man. Esto yo no me lo estoy inventando. Un angelito ahí, no te creemos. Listo, entonces llega. Vamos a llamarnos. Cuéntenme. A ver. Primero que nada, tú comes la mano. Y lo toco, quién será ese. Bueno, pero miren, pues les terminé de contar. Y llega, y listo. Llega ya listo, entonces se va para la casa y le dicen, no, está despedido. No venga a trabajar mañana. Y él, ¿qué? No. Y entonces al otro día, pues ya no, hay que mirar a ver cómo consigo trabajo. Cuando le apareció en Instagram una publicación de que estaban buscando Forklift Driver y que el de una y yo, es que listo, que venga mañana. Cuando fue al otro día y un man de Nueva Zelanda era el jefe. Y no, que cómo está. Es que yo le quiero preguntar algo. ¿Do you believe in God? El de Nueva Zelanda. Y el man le dijo, más o menos. Y el man le empezó a decir, el Señor le manda a decir esto, esto y esto y esto. Así. Y el man se puso a llorar y a llorar y a llorar. Y llamó a la mamá de una y le dijo, mami, esto me está pasando y yo no me lo puedo creer. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y el man ahora está buscando al Señor. Eso hace 15 días le pasó. No, después le explico. Ay, sí. Dani iba a hablar, Dani iba a hablar. No solo viendo el número. Bueno, así hay miles de historias, ¿cierto? Hay muchas historias así, que finalmente Dios se revela a las personas. Entonces, para ir terminando, quedamos en que hay 66 libros inspirados por Dios, ¿cierto? 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Más de 40 autores. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, la Biblia de manera interna siempre habla que es inspirada, que no es que fue un invento humano, sino que siempre hay un respaldo de parte de Dios, inspirando a cada autor de la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver en otra clase que tiene que ver específicamente con la inspiración. El Antiguo Testamento, esto es general, porque después lo vamos a ver en otras clases llamadas específico la formación de la Biblia, pero esto es general. El Antiguo Testamento, como decían, o como ya hemos hablado anteriormente también en otro lado, se escribió principalmente ¿en qué idioma? ¿Quién sabe? ¿En hebreo? Y arameo. Perfecto. ¿Y griego? Sí, no, es griego. No, griego creo que fue el Nuevo Testamento. No. Griego koiné. Eso. No fue griego. Eso. ¿Viste que tenía que estar acá? Eso. Empieza a hablar en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en su gran mayoría, casi el 98% fue en hebreo, con ciertas partes en arameo solamente, ¿sí? Unas partes de Daniel, un par de versículos por ahí, que fueron escritos en arameo, que eso lo vamos a ver más adelante, y por qué se escribió en arameo, por qué se escribió en griego, y por qué está en arameo esas partes específicas, qué significa. Y Claro. hoy en día que se está en arameo y en griego. Sí, de hecho, para poder, cuando uno estudia teología, uno de los ramos principales es hebreo y griego, sí, para poder estudiar en el original. Sí. Pero arameo ya casi no. No, el arameo no, el hebreo y el griego. ¿Va a hablar en hebreo? ¿Va a hablar en hebreo? Ahora, ¿Y el Nuevo Testamento en griego. El Antiguo Testamento, ¿quién sabe en qué contiene el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? La Torá, los Salmos y los profetas. Vino preparado. No, yo me la sabía, yo ya me la sabía. Los No, profetas pero se es que dividen eso, en mayores de y hecho- menores. De hecho, en muchas partes de la Biblia dice
de que era como estaba escrito él en la Torá, los Salmos y los Profetas. O sea, el Tanakh se compone esencialmente de eso. Mira, Muy bien. el Tanaj. Bien, bien. ¿Qué quiere decir el Tana? Ahí se me perdió. ¿Qué quiere decir Tanaj? Es el Antiguo Testamento, ¿no? El Tanakh es el Antiguo Testamento de los judíos, Okay. pero solo el Antiguo Testamento. Exacto. Entonces, el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, está compuesto por, ¿qué contiene? Lo que decía Juan David, pero contiene la historia, las leyes, las poesías y las profecías del pueblo de Israel. ¿Sí? Contiene la historia del pueblo de Israel, contiene las leyes del pueblo de Israel, la poesía y las profecías del pueblo de Israel, o al pueblo de Israel. ¿Sí? Eso es lo que contiene. Entonces, está dividido en el Pentateuco, que significa de 5, penta, que son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién se sabe los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico. Ya, ahí están los 5. ¿Andrea? Sin leerlo, no te estamos viendo. No. Génesis, Éxodos, Deuteronomio. Pues eso. Ayúdame, Mari. Es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros de la Biblia que se llama el Pentateuco. ¿Sí? Es la misma Torá. Que es la Torá, exactamente. La Torá es lo mismo que el Pentateuco. Pentateuco. Pentateuco, exacto. Penta de 5, Pentateuco. De teuco. Del verbo teucar. La alegría que no pueden faltar en este. Pentateuco. Esos son los primeros 5 libros de la Biblia que inicia el Antiguo Testamento. ¿Sí? Luego están los libros históricos, como por ejemplo Josué, Crónicas, Jueces, hasta Esther. Hasta Esther. De Josué a Esther. Reyes también me parece. Exacto, de Josué a Esther. Desde Josué a Esther son libros históricos. Están los libros poéticos y sapienciales. ¿Quién sabe lo que es sapiencial? Sabiduría, supongo. Exacto. Del Dios soberano. Están en nuestras almas. Vamos a repetir el año. ¿Qué? Es un chiste colombiano. Yo no lo escuché. ¿Qué fue lo que dijo? Estaba mencionando las novenas. De sapiencia suma del Dios soberano. Yo, Pero yo creo que ese también lo tienen en Chile. No. Esa piensa No, suma del Dios soberano. Dios soberano que ya trabaja. Bueno, entonces, los libros poéticos y sapienciales son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Sapienciales. Sí. Los libros poéticos y sapienciales son esos. Oh, espere. Desde Acá yo Job tengo a una Cantares. pregunta, me entra una pregunta. Porque, o sea, Job no es un libro histórico. No, entra en esa categoría. O es poético. No. Pero entra en esa categoría. Sapiencia. ¿Quién se asume al Dios soberano? Es un intermedio. Ah, ok. Un intermedio. Pero, o sea, porque dice que había en Ur de los Caldeos un hombre llamado Job. Es historia. Sí. Pero diga el objetivo, porque no está comprobado que haya sido. No, porque no habla de la historia del pueblo de Israel. Ok. Está Recuerda que- destinado es para darnos sabiduría Exacto, sobre recuerda que- las historias. Un ejemplo. Recuerda que, exactamente, que el Antiguo Testamento está dividido en cuáles son los históricos, los que hablan de la historia de quién, del pueblo de Israel, exactamente. Están los libros poéticos y sapienciales, y ahora están los profetas mayores y luego los profetas menores, o los libros de los 12 que también se les conoce. ¿Quién sabe lo que es un profeta mayor y un profeta menor? Yo. Vale. Alguien me contó por ahí que no tiene absolutamente nada que ver con que sean más importantes o menos importantes, sino en la extensión del libro como tal. Los que son más largos y los que son más cortos. Exactamente, así es. Gracias, Alonso. Esperen acá, acá esta pregunta hasta me da pena hacerla. En los profetas menores también habla de
de Jesús, o sea, del Mesías que había venido, o solo, porque yo estoy seguro de que Ezequiel, Todo. pero digamos, por ejemplo, Daniel, Ezequiel, Isaías es, o sea, es Jesús en todo, sí. pero no sé si Ageo de pronto también es. Toda la palabra de Dios, lo que leíamos delante, hablan de Jesús, directa o indirectamente. Que nunca he leído los. Propósitos de la Biblia. Punto anterior. Tal cual. Entonces, están los profetas mayores. Profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los mayores. Lamentaciones de un profeta. Es un libro de Jeremías. Ah, yo sé el nombre. No, los libros, estamos hablando de los libros, no de las personas. Libro profético, profeta mayor, estos profetas mayores, ¿por qué? Porque son extensos, pues son y principales dentro del pueblo judío, pero son extensos. Los que son más cortos, profetas menores, como decía Alejandra, que son los que vienen después de los profetas mayores, en la agrupación. Y son 12, o le llaman el libro los 12 los judíos, más que nada. Y son desde Oseas a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Sí? Así está compuesto el Antiguo Testamento. Esos son los 39 libros del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿En griego? Koine. ¡Eva! Fue escrito en griego, ¿cierto? ¿Y qué es lo cuál es el propósito? ¿De qué se trata el Nuevo Testamento? Revela la vida de Jesús, la formación de la iglesia y la enseñanza de los apóstoles. De eso se trata el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y se divide en los evangelios, que son, ¿cuántos evangelios son? 4. 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Los 4 evangelios. Historia, el libro de los Hechos, que es historia. Están las epístolas paulinas o las cartas de Pablo, del apóstol Pablo, que van desde Romanos a Filemón. Están las epístolas o cartas generales, que van de Hebreos a Judas. Y está el de profecía, que es Apocalipsis o Revelaciones. ¿Sí? Así se refiere a la enseñanza apostólica, que es la doctrina de los apóstoles, lo que enseñaron los apóstoles. Después que se va el Señor Jesús, cuando uno lee Hechos, que viene el Espíritu Santo en Hechos 2, ¿cierto? De ahí en adelante, todo lo que habla y lo que enseña, cuando, por ejemplo, las cartas de Pablo, etcétera, etcétera, él está hablando doctrina, está enseñando. Eso es la doctrina de los apóstoles. Todo eso se trata el Nuevo Testamento. Y en general la Biblia en sí tiene un solo hilo conductor, una unidad temática, que habla de ¿qué? ¿Cuál es la unidad? El hilo conductor de Génesis a Apocalipsis de la Biblia. Jesús. Sí, que es la redención por medio de Jesús, ¿cierto? La redención del hombre por medio de Jesús. Escrito por más de 40 autores. ¿Dónde? ¿Cuántos continentes? ¿Alguien sabe? 4. 4 creo. 4 cree. ¿Quién dijo Mar? Yo, Mar. Más, menos, sí, son 4. En 3 continentes. Ah, Fue me escrito en 3 continentes por más de 40 autores. ¿Y a lo largo de cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Aprox. 1600 años. 1600 años. Oye, pero Jandael. APP, aprox. Y a lo largo de más de 1500, 1600 años, ¿cierto? Los años 1600, nunca había entendido algo, no, o sea, ahora puedo usar esta referencia para cortar. No, pero sí, pero fue a lo largo del transcurso de 1600 años aproximadamente. Yo no estoy diciendo en el año, pero ya tengo una referencia para cortarme ese número. Y entonces para que terminemos, 2 cosas. Primero, una pregunta. Yo les voy a preguntar, ¿por qué es importante saber que Dios mismo se reveló a la humanidad? Ya sea a través de la revelación general o especial, pero ¿por qué es importante yo conocer esto, yo saber que Dios es quien se revela? ¿Por qué? ¿Quién quiere responder por qué es importante que Dios se revele a la humanidad? ¿Quién quiere decir? No sé, lo único que se me ocurre es
Hoy veía algo sobre el orgullo y lo que se me ocurre es para que no nos vanagloriemos nosotros de que nosotros fuimos los que buscamos a Dios, o que es Él el que toma la iniciativa de buscarnos a nosotros, lo que se me ocurre. Ok, ok. ¿Alguien quiere responder más? ¿O Laura tiene cara de molesta porque lo que dijo Alejandro? No, estoy pensando en la pregunta, pero diría que ¿por qué es importante que Dios se revele a la humanidad? Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda. En su plan nunca estuvo que alguien no conozca de Él. Entonces es importante que Él se revele por lo mismo. Porque, por ejemplo, si Él se revela de manera especial a este chico que Juan David conoció hace 15 días o que le pasó esto hace 15 días, si Él se revela de esa manera tan especial a su vida, ¿qué va a pasar? Que este chico va a dar testimonio. Y si da testimonio, otras personas también van a creer y otras personas van a orar la misma línea y van a decir, si tú eres real, revélate a mi vida. Entonces, sí, el plan de salvación. Dios quiere que todos seamos salvos al final del día. Ese fui yo. ¿Qué diferencia hay entre leer la Biblia como palabra de Dios, ahora que sabe un poquito más, a leer la Biblia cuando una persona viene y la lee como si fuera un libro secular o religioso? Revelación. Si no tiene revelación del Espíritu Santo, es solo información. Si no tiene información, eso. Si no tiene... Eso mismo que dijo el niño. Por 2. Yo quería responder lo anterior. No, ya pasamos. Ya. Amén. No, porque qué mejor que Dios mismo se revele cómo es Dios. O sea, eso es sobre todo. Y lo segundo es que si Dios no se revela él mismo, toda la base de nuestra fe está vacía. O sea, no tenemos ningún parámetro para saber cuál es una doctrina de Dios y cuál es una doctrina de un hombre. No podríamos saber que si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Yo también, mi respuesta también estaba muy relacionada con lo de Jonathan, porque cuando uno empieza a leer la Biblia, uno ve que esa gente era como muy, o sea, como en el principio de los tiempos eran como muy cavernícolas, pero aún así vean gente, por ejemplo, Job, que también era como de la misma época, y él era muy justo, o sea, cuando uno lee la manera como Job se justifica ante los amigos, uno dice, no, pues este man es, o sea, para mí es, o sea, que en esa época, entonces yo creo que también Dios se tuvo que revelar porque, o sea, yo creo que esa es la pregunta más importante que uno se tiene que hacer en esta vida. ¿Dios es real? Porque si no es real, pues hago lo que quiera a la final, pero si es real, o sea, ya no. No hay excusa. Ya no hay una excusa alguna. Entonces, yo, o sea, por ejemplo, yo también tuve un amigo, un australiano, y, o sea, en serio, yo le rogué que devolviera al Señor, pero le rogué. Yo no, es que si usted le abre un poquito su corazón a Jesús, él va a entrar. No, yo no estoy interesado en Jesús. Entonces, al final del día que eso, o sea, Dios se va a revelar a cada persona como sea, pero la decisión es de cada persona. Yo puedo añadir algo pequeño. Yo también creería que sin la revelación especial no puede existir un arrepentimiento real. O sea, si uno lee la palabra de Dios solamente como por leer un libro secular, no va a mover algo en tu corazón para que exista arrepentimiento. Eso solamente viene a través de la revelación especial. Así es. Y por último, pregunta. Pero no le respondiste. ¿Qué cosa? No son preguntas abiertas. Preguntas Ah, que... Sin respuesta. Preguntas, sí. Preguntas. Pero ¿cómo sabemos que estamos correctos en eso? Pregunta. Sí, solo si ya están hablando pura tontera. Si van a empezar a tirar herejías. Ahora, esta pregunta
es importante que la reflexionen, más que... No me digan sus respuestas. Sí, ya no me digan más, por favor, no me respondan más. Reflexionen en su casa. Salemos para la casa. Se nota que necesitaban este sí, me parece. La pregunta es, ¿cómo está tu relación con la Biblia, con la palabra de Dios? ¿Es una relación viva o está descuidada? Esa es la pregunta. No es necesario que la respondan, si quieren responderla, la responden. Pero es para que la pensemos. O sea, Señor, mi relación está con la palabra de Dios está descuidada. No la leo todos los días. La leo a veces. Y si la leo 5 minutos. No paso tiempo en tu palabra. O sí, paso mucho tiempo. Cada uno sabe. Entonces, para terminar, yo en el grupo de WhatsApp, en el Connect, les mandé, porque en cada clase vamos a tener una tarea, que a la siguiente clase tenemos que responderla. Esa es la idea, para aprender. Hay 2 preguntas en la tarea. Pueden hacer las 2 o opcional. Pueden hacer la grupal. Como quieran. Son 2. Aquí nadie se salva de los assessment. La idea es que por lo menos hagan una pregunta. Desarrollen. Son 2 preguntas. La idea es que por lo menos desarrollen uno. ¿Sí? Para que empecemos nosotros mismos a profundizar y a meternos en lo que es la palabra de Dios. Esa es la idea. Y que después podamos, entre nosotros mismos, evaluarnos. Decir, voy bien, no, me falta, qué sé yo. Salmo 119, del 9 al 16. ¿Todos la tienen? ¿Sí? ¿La están viendo? Véanla. No lo veo, no existe. Véanla. Si no lo ven, no existe. Claro. Tienen 2 opciones. Primero, o leer Salmo 119, del 9 al 16, leerla y empezar en un cuadernito, lo que sea, leer, destacar los verbos que aparecen ahí, subrayarlo. Y decir, por ejemplo, guardar, atesorar, meditar, etc. Y hacer esa lista escribiendo lo que significa para mí. Por ejemplo, los verbos que aparecen ahí. Por ejemplo, el verbo atesorar. Atesorar la palabra. ¿Qué significa esto? Atesorar la palabra significa que yo debo hacer tal cosa. Guardar tus mandamientos significa que yo debo hacer tal cosa, etc. Esa es una tarea. Una. O la otra, que sería muy bueno que lo hicieran, es memorizar el versículo clave, que es 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente para toda buena obra. Ese es 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Y sería bueno que lo memorizaran. La palabra de Dios dice que tenemos que pasar meditando en la palabra de día y de noche, memorizar su palabra, llenarla de él. ¿Sí? Entonces esa es la tarea. Que la idea es que cuando llegue la siguiente semana, en la clase, todos la hayan hecho. ¿Sí? Que no haya excusa. ¿Ya? Y la siguiente clase, así a modo de introducción, así como rápido, lo que vamos a hablar tiene que ver con la inspiración propiamente tal de la palabra de Dios. Que cuando alguien venga y me diga, tu Biblia está escrita por hombres, yo no voy a creer en eso. Yo pueda decir, no, es inspirada por Dios por tal y tal cosa. Y confiar en la palabra de Dios. Que lo que estoy leyendo es inspirado, viene de Dios, del corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, eso. Ahora, espacio abierto para preguntas y respuestas por si quieren hacer. De la clase. Daniel, ¿te acordáis de la mano? Es que no enseñan cuando nos enseñan la Biblia. No enseñan la Biblia. Sí, yo lo interpreto. Traduce a español, a castellano. Espérate, para que te vea. Ahí, explícalo. Que cuando nos enseñaron a estudiar la Biblia, nos enseñaron con la mano. Cada dedo significa algo. El dedo gordo, el dedo Daniel, es meditar. El pequeño era escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué más era? Llegaron 4 Era estudiar. Oír, leer, meditar. No, era escudriñar la palabra de Dios. Oír, leer memorizar. y memorizar. Y meditar. Entonces, escudriñábamos meditando la palabra de Dios. Leíamos la palabra de Dios, meditándola. Oímos la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios.
y memorizamos la palabra de Dios, meditándola. Oír, leer, Escudriñar. oír, leer. No, pero eso es escudriñar, ¿no? Da lo mismo el orden. Simplemente Escudriñar y meditar. oír, leer, oír la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y memorizar la palabra de Dios. Meditarla. Y meditar la palabra. Escudriñar y meditar. Todos con meditar. Todo meditándola. Finalmente, todo lo que hagamos con la palabra de Dios, tenemos que meditar en ella. Oír, leer. Yo se las voy a mandar. Yo tengo esa imagen. Se las voy a mandar. Y meditar, ¿verdad? Sí. Leer y memorizar. Yo se las mando porque la tengo esa imagen. ¿Cómo era que se llamaba la clase? Yo iba a preguntarlo. Bibliología. La revelación de Dios. Ah, no, la clase de hoy. Introducción a La Biblia, revelación de Dios. La Biblia, la revelación de Dios. Así que espacio abierto por si tienen preguntas, respuestas, de lo que sea. Y si no, oramos para terminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el curso, sobre la clase, sobre su vida? Mucho. Si no, terminamos. Al otro lado, Andrea y Tatiana y Mar se desconectaron, ¿o qué? Su pregunta. Esa es mi pregunta. Estoy acá. Muy buena pregunta. Ustedes están durmiendo. Está Para bien mí la ustedes pena. están durmiendo. Tati. Tati. Tati, te hablo. Ley del hielo. Háblele usted. Diga Tati. Tati. Tati ya está. No, la perdimos. Bueno, oremos para terminar entonces. Ahora, Tati. ¿O tienen alguna pregunta? ¿No? Ah. Hola, Tati. Tenía una pregunta. Alejandra. ¿Qué pasa con una persona que dice ser creyente, cree en Jesús, cree en Dios, pero no cree en la palabra de Dios? ¿Qué pasa? Digamos, la otra vez acá una persona que venía con él decía que no creía en la palabra de Dios, que no. Digamos, nosotros tenemos, pues, creemos que el Espíritu Santo entra al creer en Jesucristo. Pero si no cree en la palabra, ¿y qué pasa? Ay, o sea, igual sigue siendo salvo, pero es cómo edifica su vida, cómo edifica. ¿O qué pasa? Es buena la pregunta porque no te puedo decir si él es salvo o no, eso solo Dios lo sabe. Pero debería conocer la palabra de Dios. ¿En qué Dios está creyendo si no confía en la palabra de Dios? Que no conoce el carácter de Dios, porque nos decían hoy que es para conocer al carácter del Señor. Entonces, ¿qué Señor conoce o a qué Señor le sirve si no conoce su carácter? Pero lo que ahí me cuestiono y es, si no cree en la palabra del Señor, ¿cómo está su comportamiento? Entonces está, exacto, es como esa doble, no sé si doble moral, es decir, yo no creo en la palabra, pero aún así, exacto, creo en Dios. Es lo mismo que cuando la gente dice que Es cree en Dios, es una no se confía. ¿Okay? Lo mismo que cuando se dicen ser cristianos y no se congregan. El Señor nos mandó a estar en comunión. No, No, te estoy escuchando. No. Ahora, es importante que sí. No, es que Yo no sé, es importante porque si no, te estaba escuchando. si no conocen a Dios, A la iglesia. igual como cuando la gente. Pero ahí, esto, por ejemplo, lo podemos debatir acá un poquito. sí, claro. Eso. A ver, Liliana, te voy a No. Pero esto ya es más como algo, este juicio me lo hago muy seguido. Yo no voy todos los domingos a la iglesia. La relación que yo tengo con la Biblia
Yo tengo que ser muy sincero, yo no la leo todos los días. ¿Yo qué trato de hacer para estar cerca de él? Hablar con él desde cuando me acuesto, cuando me levanto y en mi día. Eso lo hago. Y también mediante mis actos, cómo yo estoy actuando o cómo yo lo estoy reflejando a él, ¿cierto? De nada sirve si yo voy cada 8 días a la iglesia, leo todas las noches, sorry, leo todas las noches la palabra, pero eso no lo reflejo en mis actos, en mi palabra, en mis pensamientos. ¿Sí me hago entender? Entonces ya uno pasa a ser hipócrita. Claro, o religioso. Exacto. Yo creo que hay que definir congregarse. Y es que es fuerte lo que dice Lili también, porque Lili dice como los que se llaman cristianos, pero no se congregan. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que una persona que se diga y se alardee de ser cristiano y yo voy a la iglesia y yo hago y yo sirvo y esto, pero internamente cómo está su corazón? Estar cerca de la iglesia no es estar cerca de Dios. Y ahí es cuando entra todo el debate, yo creo, y todo lo que veíamos que Jesús vino a señalar en los fariseos. Por eso es que nosotros, pues, lo ideal es que hagamos lo que, por ejemplo, hoy vimos en esta clase, realmente meditar en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, porque ahí es cuando nuestra relación con Dios empieza a ser fuerte, cuando es entre Él y yo, listo, y ya entiendo por qué Jesús me dice que es importante ir a la iglesia, porque la fe viene por oír. Entonces yo necesito asistir porque necesito oír la palabra de Dios, porque así mi fe se va a poner fuerte. Pero no malinterpretar e irse para el otro lado de decir, yo estoy bien con Dios porque yo voy los domingos. Claro, no. Desde que yo vaya los Como que le domingos a la sirva. iglesia o desde que yo sirva. Claro. Antes que hable Alejandra, claro, lo de congregarse pues es súper caótico porque lo que dicen ustedes, que una persona es muy problemático, porque congregarse es un tema, dicen, no, yo puedo estar yendo todos los días a la iglesia, pero no salgo de la iglesia y se me olvida que soy cristiano. Pero al final congregarse también es esto, o sea, ¿por qué es necesario congregarse? Porque ¿dónde puedo aplicar lo que estoy aprendiendo en la Biblia? Con la gente en la iglesia. También, con todo. Somos presa fácil del enemigo cuando estamos solos. Lili dijo que somos presa fácil del enemigo cuando estamos solos. Igualmente, digamos que tristemente, muchas personas cuando empiezan una relación con Dios tienen una idea muy errónea de lo que es la iglesia, porque la iglesia ha hecho mucho daño y ha creado una imagen totalmente errónea de Dios. Por ejemplo, si nosotros crecimos en una religión católica, ¿cuál era como que ir a la iglesia? Un templo, el Dios malo, echarse la bendición, un lugar muy oscuro. Exacto, y cuando ya tú empiezas una relación con Dios, entiendes realmente que es la novia de Dios, lo que es realmente la iglesia. Ale, te toca. Incluso era hasta aburrido ir a mí. Exacto. Era muy, sí, uno no entendía nada y repetición de la repetidera. Pero cuando ya verdaderamente conocí a Jesús, incluso la misa me encantaba. O sea, Pero a eso voy. Hay que también evaluar el momento en que tú estabas. Claro. Porque en Ahorita, ese por momento ejemplo, quizás era obligación. sí, o eras un niño, estabas como adentrándote, ahorita tienes un nivel de conocimiento alto y vas a disfrutar esta verdad. Pero a mí, por ejemplo, me parte el corazón y me duele mucho cuando, no sé, veo que una persona se atreve a hablar en redes sociales de Jesús, por ejemplo. Y uno se mete a los comentarios y todos los comentarios negativos son de cristianos. Entonces una gente externa, no, sí, claro, porque imagínate, se atreve alguien, este amigo tuyo, por ejemplo, dice, ¿saben que yo voy a contar mi experiencia en un video? Y voy a decirlo porque me movió y le pedí en la mañana a Dios que se revelara mi vida, hizo esto y esto y esto. Y viene un cristiano y otros 10 y otros 15 y otros 20 a citar versículos o a decir, no es así porque esto, o a criticar. Y claro, una persona que ni es católica, ni es cristiana, ni cree en Jesús, se mete y lee todo ese debate como de cristianos atacándolo a él por hablar de Jesús de esa manera, pero no de otra manera, dicen como, uy,
sea, hablan de amor y de perdón, pero cómo se atacan entre ellos. Mismos somos esa religión que se ataca entre nosotros mismos. Entonces siempre tener mucho cuidado con eso. Yo, por ejemplo. Ah, dale, dale. De lo que quería. Dale, Sí. con todas, ya te lo dije. Digamos, pensando en como en esa relación con la Biblia, yo lo que encontré al caminar, ya siendo cristiana y todo, pero sin leer la Biblia, era muy tibio, como muy de nombre. Pero cuando como que empecé a leer la palabra y sobre todo como a memorizar, fue encontrar, o sea, es que como que todo cambió, como que es encontrar, tú mismo te das apoyo a través de la palabra, es como, estoy preocupado, pero no, el Señor dice que no se asuste, no sé qué, o te das látigo como, el Señor dice que tengo que amar incluso a mis enemigos, el Señor, sí, como que es, o sea, como que ya tienes algo ahí, es alimento finalmente, entonces como que empiezas a ir más profundo y a sentirte más cercano a Dios. Pero pues es cuando tú ya crees que sí es la palabra de Dios. A mí me parece que se vuelve como una aventura. Para mí leer la Biblia es una aventura. ¿No? Para mí ir y leer la Biblia se vuelve una aventura todos los días. O sea, es increíble. Porque incluso yo también sigo muchas páginas de ateos porque me gusta ir a evangelizarlos en los comentarios. No, mentira. Y hay ateos que tienen argumentos muy buenos de, no, pero es que en la Biblia dice esto, esto y esto. Y cuando yo voy y lo leo y lo entiendo más profundamente, porque ellos lo entienden simplemente como... Desde su punto. ¿Cuál debate? No, ellos lo entienden Desde la crítica. muy superficial, exacto. No es de la crítica, sino como que lo leen y ya. Pero cuando uno entiende que Dios es un Dios con sentimientos y que, o sea, que también era un Dios justo, entonces uno dice como, pues yo no le veo nada de malo a muchas a cosas que esas personas dicen no, porque para ellos simplemente lo están viendo como Dios es como cualquier otro. Entonces sí. A mí algo que me ayuda mucho con como que tener esa hambre o es como esa iniciativa para leer la Biblia es hacerme preguntas. Entonces decir como, bueno, acerca de este tema, porque muchas personas a veces, y sí creo que es un argumento fuerte y pesado cuando dicen, es que tú crees en Dios por el lugar en donde creciste. Si tú hubieses crecido en otro lugar, probablemente no creerías en Dios, pero creciste en Colombia, que es un país con un porcentaje muy elevado de personas que creen en Dios, y muy probablemente cuando eras niña te llevaron a misas o en tu casa hablaron de Dios. Algo pasó. Y si me voy a ver, sí. Entonces yo digo, bueno, esto lo dije de mi cultura, esto lo creó el ambiente en el que crecí, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Y cómo puedo evaluar mi vida antes de leer y entender y meditar en la palabra de Dios y ponerla en práctica? Porque leerla es una cosa, pero ya leer un versículo que diga como ama a tus enemigos es facilísimo, pero ya ponerlo en práctica es otra cosa. Portarse bien con la gente de la iglesia y ser amable con la gente de la iglesia es bonito, pero ¿cómo eres con las personas de tu trabajo? O los desconocidos. O los desconocidos, o los que te tratan feo. ¿Cómo eres con esas personas? ¿Eres igual de bello como eres con la gente de la comunidad? Porque si no lo eres, entonces yo me imagino siempre la cara de Jesús, como diciendo, bueno, pasaste 2 horas en la Biblia, pero al otro día te di el chance de poner en práctica por 2 minutos lo que leíste ayer y no lo hiciste. Entonces es eso, como que yo digo, bueno, yo quisiera hacer esto, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y eso me anima. Sí, por eso es importante finalmente el conocer la palabra de Dios, el escudriñarla, que no solamente pensemos que ya 5 minutos en un devocional en una aplicación me basta, sino que realmente lo que dice la Biblia, cómo debemos buscar al Señor a la manera como está escrita la palabra de Dios. No buscarlo a mi manera, sino buscarlo a la manera de Dios, cómo Él lo diseñó. Es importante. ¿Tú crees que el orden ¿El orden de? No. El orden de leer la Biblia. Sí. No.
¿qué es lo que se recomienda para las personas que son nuevas? Leer los evangelios. Juan, sobre todo, porque habla en sí del ministerio y la vida de Jesús directo, de una. Eso es como para que conozcan de una quién es el Señor Jesús, Juan. Pero pueden leer después Mateo, Marcos, Lucas, y así todo el Nuevo Testamento. Generalmente se recomienda eso, el Nuevo Testamento, pero porque hablan, claro, es porque para que vean finalmente la obra de quién es Jesús. Claro, Lucas es como más detallado, más específico, pero o sea, no tiene un orden. Es un conjunto de. La Biblia es la Biblia es un conjunto de libros. Entonces, no importa el orden en que tú la leas, no es algo mágico, finalmente. La idea es que lo leas completa, de Génesis a Apocalipsis, y vuelvas de Génesis a Apocalipsis, y vuelvas de Génesis a Apocalipsis, y así toda tu vida. Pero yo pienso que, Disculpa, Dani. Por ejemplo, Sí. si a mí alguien se me acerca y me pregunta, oye, André, yo la verdad nunca he leído la Biblia, pero pues quisiera que tú me dieras una idea de cómo leerla. Yo, ¿cómo podría darle esa sugestión a esa persona? ¿Cómo Mi le sugerencia, que empiece con el Evangelio de Juan, leyendo el Evangelio de Juan. Sí, ver, tú dices que los evangelios y después una vez que esa persona termine de leer los evangelios, yo qué Que le siga puedo con el Nuevo decir? Testamento, con Hechos. Que siga con los Nuevos Testamentos. Porque el orden del Nuevo Testamento es los primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después viene Hechos. El libro de Hechos que tiene que ver con todo lo que hace el Espíritu Santo, la iglesia, y de ahí que siga con todo el Nuevo Testamento. Okay. Eso es como siempre se le sugiere a las personas nuevas eso. No tanto como ir a los proverbios, a los salmos, sino que directo a que conozcan al Señor Jesús. Sí, porque, por ejemplo, usualmente las personas católicas van mucho a los salmos y proverbios, no salen de ahí. Exacto, tal cual. Es por lo mismo, pero si una persona que es nueva, llévala directamente a la vida del Señor Jesús, no a los salmos, no a los proverbios, no, a los evangelios, tal cual. Sí. Y listo. Así. ¿Y eso? ¿Alguna otra pregunta o cerramos? Y bueno, después si quieren seguir conversando. Bueno, oremos entonces. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, por esta clase, este curso, Señor, que tú pusiste en nuestro corazón. Señor, te oramos para que tú seas quien edifique nuestra vida. Señor, que tú motives nuestro corazón para poder perseverar en este curso y venir todos los viernes, Señor, y aprender y darle prioridad, Señor, a conocerte más a ti, Señor, por favor. Te oramos, Señor, por las personas que también quizás querían hacer este curso o no pudieron. Señor, que también se dé la posibilidad de que puedan venir, Señor, y los que no han podido, Señor, porque por el trabajo, por enfermedad, Señor, que también tú muevas el tiempo, Señor. Por favor, tú eres soberano. Te oramos, Señor, para que no sea solo información, sino que realmente podamos entender la base fundamental de tu palabra, Dios, por favor. Gracias, Señor, por las personas que están hoy acá, por las que están conectadas, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, y para ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias por conectarse, muchachas. Gracias. Dios los Ya me voy, bendiga. chicos. Que Ya estén me voy a mi bien, casa. cuídense. Bye, bye. Bye. Bye, La tarea chicos, está en nos el grupo de vemos. WhatsApp. Sí, ya la vi, ya la vi. Un besito. Chicos, Bye. gracias, un abracito y los guarde. Chao.